Hola, continuamos con nuestros análisis de la colección Historia Integral Argentina. Hoy nos metemos con el tomo 8, específicamente con un artículo de Alberto J. Pla y una cronología que abarca el periodo 1930-1955. Exacto. Y el autor, Alberto J. Pla, es una figura central. Rosarino, historiador marxista, profesor en varias universidades nacionales, La Plata, Buenos Aires. Bueno, un referente en el estudio del movimiento obrero latinoamericano. Y con una perspectiva muy definida, ¿no? Inspirada en Trotsky. Además, sabemos que sufrió persecución, exilio. Su enfoque siempre fue llamar a las cosas por su nombre, aplicar un análisis riguroso, materialista. Totalmente. Y en este artículo en particular, Pla nos propone algo interesante. Correlacionar el peronismo, como fenómeno clave argentino de mediados del siglo XX, con procesos que él ve como similares en Bolivia, México y Brasil en la misma época. El objetivo sería entender esa etapa, ¿no? Una etapa marcada a fuego por la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial. Claro, y observar las dinámicas de clase que subyacen. Y lo que él llama el segundo nacionalismo. Pero antes de entrar en los casos, Pla hace algo importante. Desmonta dos conceptos sociológicos. Sí, que él considera confusos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? El primero es el de antiélites. O sea, esos grupos de la misma burguesía que disputan el poder a la élite tradicional, pero sin cuestionar el capitalismo en sí. ¿Y a Pla le cierra ese concepto? No, para nada. Él sostiene que eso, digamos, desdibuja lo fundamental, la lucha de clases. Dice que no es élites contra antiélites, sino intereses de clase contrapuestos. Incluso las peleas dentro de la burguesía, como industriales contra oligarcas. Claro, algo muy típico de nuestra historia. Exacto. Y critica que se use antiélite igual para Perón que para Cárdenas. O que se vea una línea directa entre Vargas y Castelo Branco en Brasil. Le parece una simplificación. Prefiere el análisis marxista clásico de relaciones de clase. Justamente. Y acá, bueno, surge una pregunta que Pla nos deja picando, ¿no? Pensando en hoy, considerando la polarización actual, ¿sirve más analizar los conflictos desde los intereses de clase o alcanza con hablar de enfrentamientos entre élites políticas o económicas? Interesante para pensar. ¿Y el segundo concepto que rechaza? El de colonialismo interno. La idea de que hay un centro, tipo Buenos Aires, que domina al resto del país como si fuera una colonia interna. Ah, sí, esa idea circuló bastante. Pero Platt la cuestiona fuerte. Dice que sí, obvio que hay dominación regional, pero es producto de la deformación colonial primero e imperialista después. Y que además ese centro, Buenos Aires, tampoco es homogéneo. Claro, adentro también hay lucha de clases. Y la burguesía porteña también tiene sus roces con la metrópoli externa. Tal cual. Y le parece absurdo aplicar eso a otros centros que surgen después, como Córdoba. En vez de eso, Pla propone usar otros conceptos. ¿Cuáles? El de desarrollo desigual y combinado. O sea, esa mezcla de atraso y modernidad capitalista que tenemos acá. Y definir a nuestros países como semicolonias. Lo que implica que la lucha por la liberación tiene tareas combinadas, contra el imperialismo y contra las estructuras internas. Exacto. Y esto nos lleva a otra reflexión actual. ¿Cómo vemos hoy ese desarrollo combinado y las diferencias regionales? ¿Qué herramientas teóricas necesitamos para entender esas desigualdades que siguen ahí? Bueno, despejados esos puntos teóricos, Platt nos mete de lleno en el contexto histórico. La crisis del 29 y las guerras mundiales. Sí, momentos clave. La crisis del 29 es un corte fundamental. Y junto con las guerras funcionan como un proteccionismo objetivo, dice Pla. ¿Qué quiere decir con proteccionismo objetivo? Que más allá de las políticas de los gobiernos, las dificultades del comercio mundial, la falta de inversión externa, las demandas de la guerra, todo eso creó condiciones que, de rebote, favorecieron cierta industria local para sustituir importaciones. Ah, claro. Una industrialización forzada por las circunstancias. Algo así. Desigual, ¿eh? Argentina, Brasil, México avanzan algo en industria fabril. Bolivia, en cambio, refuerza su dependencia del estaño. Y eso trae cambios sociales enormes. Fundamentales. Surge una burguesía industrial, aunque Pla la ve tardía, débil, dependiente.
crece la clase media urbana. Y lo crucial para Pla, aparece un proletariado fabril nuevo, concentrado en las ciudades. Un boom urbano en San Pablo, Buenos Aires. Y en Bolivia se consolida el proletariado minero. Exacto. Y este nuevo escenario social es el caldo de cultivo para los grandes movimientos de masas. Mineros en Bolivia, agrarismo en México, varguismo, peronismo. Mientras los viejos partidos obreros, socialistas, comunistas, quedan como descolocados. Pla es crítico con ellos. Dice que por reformismo o por seguir directivas de Moscú, no supieron conectar con estas nuevas masas y dejaron el camino libre a estos nacionalismos populares. Entiendo. Y en este contexto, Plan distingue 3 etapas del nacionalismo latinoamericano. Sí. Un primer nacionalismo, a fines del siglo XIX, proteccionista de burguesías incipientes. Pone ejemplos como el proteccionismo argentino de los 70 o Balmaceda en Chile. Luego, el segundo nacionalismo, post-1929, que es el centro de este análisis. Exacto. Antiimperialista en el discurso, pero ideológicamente medio mezcla de todo. Folclore, nativismo, reclamos sociales. Ahí ubica a Bolivia, Poschaco, Cárdenas, Vargas, Perón. Menciona a Forja como antecedente acá. ¿Y el tercero? Un tercer nacionalismo que él veía surgir post-revolución cubana, ya en los 60-70. Este ya no sería solo bonapartista, sino con tendencia revolucionaria hacia un Estado revolucionario, incluso con sectores burgueses avanzando hacia medidas socializantes. Cita a Velasco Alvarado en Perú, a Torres en Bolivia. Bien. Entonces, ahora sí, entremos al análisis comparado de ese segundo nacionalismo usando al peronismo como referencia. Empecemos por Bolivia. Dale. Bolivia, para Pla, es un caso extremo de dependencia. El estaño era casi todo, el 95% de las exportaciones, pero empleaba muy poca gente, el 6%, y un problema agrario terrible, 63% de la mano de obra en subsistencia, minifundio. Y el poder en manos de la rosca, la oligarquía minera asociada al capital extranjero. Una burguesía nacional casi inexistente. En ese marco, analiza 3 experiencias nacionalistas. Primero, Germán Busch, posguerra del Chaco. Un intento desde arriba, choca con la rosca y termina abruptamente en 1939. Suicidio o asesinato. Queda la duda. Después viene Villarruel, 1943-46. Apoyado por militares nacionalistas, la RADEPA y el MNR. Favorece a los sindicatos, pero no toca a los varones del estaño. Y termina trágicamente colgado en la Plaza Murillo. Una imagen terrible. Y la experiencia más importante es la Revolución del 52, con el MNR. Sí, que gobierna hasta el 64. Pla remarca algo clave. El MNR llega al poder arrastrado por la insurrección obrera, sobre todo minera, que derrota al ejército. Eso genera una dualidad de poder, ¿no? Exacto. El poder formal en el MNR de Paz Estenssoro, pero un poder real, armado, en las organizaciones obreras, la FCTMB minera, la COF, que hasta tuvo ministros obreros. Y toman medidas fuertes. Reforma agraria, nacionalización de minas, sí, pero Pla las ve limitadas. La reforma agraria termina en minifundio improductivo en muchas zonas, la nacionalización se hace pagando indemnizaciones enormes y sin control obrero, que era lo que pedían los sindicatos, y el comercio del estaño sigue en manos de monopolios extranjeros. Además, el MNR se acerca rápido a Estados Unidos. Claro, acepta ayuda condicionada, asesores militares yanquis y reorganiza el ejército que las milicias obreras habían deshecho. Para Pla, eso fue clave para después poder enfrentar y desarmar a esas milicias. El camino a la claudicación, diría Pla. Totalmente. Termina con represión a los mineros y la caída de Paz Estenssoro en el 64, por un golpe de su vice, Barrientos. Una contrarrevolución desde adentro. La conclusión de Pla es que Bolivia muestra todo el ciclo. Auge, agotamiento y contrarrevolución del nacionalismo burgués. Más largo que acá, pero con una burguesía más débil todavía. Y eso nos dispara otra pregunta para hoy. Si pensamos en la dependencia actual de materias primas o tecnología, ¿sigue válida la idea de semicolonia? ¿Qué sectores empresariales de hoy muestran esa impotencia que Pla veía en la burguesía de entonces? Da para pensar, sí. Pasemos a México, con Cárdenas, 1934-40. Pla lo ve como una culminación
Y un anticipo, ¿no? Exacto. Culminación del agrarismo de la Revolución Mexicana, pero también punto de partida del industrialismo. Su política tiene dos ejes clave. La reforma agraria. Profunda y con un rasgo distintivo. Avanza hacia formas colectivas, el ejido colectivo, como en La Laguna en el 37. Expropian latifundios algodoneros y trigueros y los organizan para trabajo colectivo campesino. No los pulverizan en parcelitas. Muy diferente a otros casos. Y el otro eje, las estatizaciones antiimperialistas. Ferrocarriles en el 37 y sobre todo la expropiación petrolera del 38 contra la Royal Dutch y la Standard Oil, creando Pemex. Una medida histórica con un apoyo popular enorme. Y Cárdenas se apoya fuerte en las masas organizadas. Sí, enfrenta Calles, el jefe máximo, fomenta la CTM obrera y la Central Campesina, impulsa la educación socialista, hasta le da asilo a Trotsky. Entonces, para Plam, Cárdenas es la culminación del segundo nacionalismo mexicano, pero ya anticipa rasgos del tercero por esa alianza con las masas y el avance hacia formas colectivas. Justamente. Aunque después de él, ese impulso se va apagando, la revolución se institucionaliza con el PRI, pero el legado de Cárdenas queda. Bien, vayamos a Brasil. El varguismo. Vargas llega en el 30 con una revolución que termina con la oligarquía cafetera, pero sin gran participación popular inicial. Así es. Y Pla caracteriza toda la era Vargas, 30, 45 y 55-44, como bonapartista. Arbitra entre clases, buscando impulsar una burguesía industrial que él ve como raquítica, muy débil. Tan débil que hasta se le opuso al principio, como en la Revolución Paulista del 32. Exacto. Vargas la aplasta. Y como la burguesía no tracciona, el Estado se vuelve el motor de la industrialización. El ejemplo es Volta Redonda, la siderúrgica estatal creada en el 41. Es un capitalismo de Estado. Y en lo social, un populismo paternalista, dice Pla. Sí, integra a las masas urbanas con concesiones, legislación laboral avanzada, la CLT, pero evita que se formen organizaciones de masas independientes y fuertes. No hay una CGT como la Argentina. Los sindicatos están muy controlados desde el Estado. Las limitaciones, según Pla, son claras. No rompe la dependencia estructural, no resuelve la pobreza rural, la desigualdad. La burguesía sigue siendo impotente frente al capital internacional. Tal cual. Y el suicidio de Vargas en el 54 es visto por Pla como un símbolo de ese agotamiento, la impotencia de esa burguesía para liderar una liberación nacional por vía capitalista. El PTB, el Partido Laborista, fue un intento tardío de buscar esa base de masas. Y acá otra conexión con la actualidad que plantea Pla, ¿no? Vemos hoy figuras políticas que operen con un esquema bonapartista parecido, tratando de conciliar presiones sociales con mantener el sistema capitalista. Es una pregunta que resuena bastante, me parece. Finalmente, Argentina. El peronismo. Para Pla, la expresión plena de segundo nacionalismo acá. Sí, surge del golpe del 43, pero se consolida como movimiento de masas el 17 de octubre del 45. Ahí se sella esa alianza. Sector nacionalista del ejército, Perón, sectores de la burguesía industrial y el movimiento obrero organizado. Y el gobierno peronista, 46-55, impulsa una política nacionalista, pero Pla la define como burguesa en sus objetivos. Claro, industria liviana para el mercado interno, para elevar el consumo obrero. Estatizaciones importantes, ferrocarriles, Banco Central, teléfonos, gas, el IAPI para el comercio exterior. Reduce mucho el capital extranjero fijo invertido acá. Pla lo ve como un bonapartismo clásico, pendular. Exacto. Se apoya en la CGT, la columna vertebral, para negociar con el imperialismo y la oligarquía. Pero a la vez frena la acción independiente obrera para que no se desborde el capitalismo. Y señala que no se tocaron intereses estructurales del modelo agroexportador, como la tierra o los frigoríficos. Justamente, la relación Perón-clase obrera es compleja. Concesiones, conquistas mutuas, dignificación. Los obreros ven una vía de avance concreta. Pero la dirección peronista, para Pla, tiene límites burgueses claros. El objetivo es un capitalismo nacional, no superar el sistema. ¿Y la caída en el 55? Pla la interpreta como la imposibilidad de sostener esa ambivalencia. Ante la ofensiva oligárquica, militar, eclesiástica,
Perón elige conciliar, no profundizar la movilización popular. Distingue entre el peronismo de los obreros dispuestos a luchar y el peronismo de la dirección. Para Pla, el peronismo llegó lo más lejos que podía ir, sin afectar estructuralmente al sistema. No se propuso un Estado revolucionario. No, pero su caída cierra una etapa y abre otra de resistencia y reorganización obrera. Y acá, una última cuestión que nos deja pensando. Las crisis globales recientes generan condiciones de proteccionismo objetivo, como las que vio Pla, que permitan hoy una nueva industrialización superando el límite de la industria liviana del segundo nacionalismo. Una pregunta clave para el presente y el futuro. Entonces, para cerrar, Pla concluye señalando esa emergencia del tercer nacionalismo postcubano que él veía en los 70s. Ya no bonapartista, sino con tendencia a la transición revolucionaria, donde hasta sectores burgueses podrían verse empujados a medidas socializantes por la crisis. Queda claro que la experiencia del segundo nacionalismo, con sus avances y sus límites, marcó a fuego la historia latinoamericana. Vargas, Cárdenas, el MNR, el peronismo, muestran esos intentos, y según Pla, la impotencia final de esas burguesías dependientes para liderar solas la liberación nacional dentro del capitalismo. Y una última pregunta que queda flotando mirando las últimas décadas. Esos movimientos que buscaron transformaciones profundas en la región recientemente son una manifestación, quizá tardía o frustrada, de ese tercer nacionalismo que proponía Pla. Sin duda, la relectura de Pla nos recuerda la vigencia del análisis de clases, el problema de la dependencia estructural y el rol clave de los movimientos populares en la búsqueda de una soberanía plena. Un análisis complejo, pero fundamental para seguir pensando nuestra historia y nuestro presente. Continuaremos en próximos capítulos con este tomo denominado El peronismo en el poder. Y les extendemos la invitación a consultar la fuente primaria de estos análisis y muchos otros documentos en el archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, fundado allá por el 2003. Sigan atentos a nuestros próximos encuentros donde continuaremos desgranando su valioso acervo.